Damos gracias al Señor por esta mañana preciosa. Amén. Que Dios pueda hablar a nuestra vida, que Dios pueda hablar a nuestro corazón. Hoy estamos comenzando una nueva serie, un nuevo libro de la palabra de Dios. Vamos a estudiar el libro de Efesios, todo el libro de Efesios estos domingos. Así que Dios pueda hablar, podamos vernos edificados por la palabra. Muy bien. ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos e inclinamos nuestros rostros? Oremos a nuestro Dios Todopoderoso. Padre, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo, oramos que puedas guiarnos ahora a poder estudiar tu palabra para nuestra vida. Que edifícanos, Dios Santo, por medio de ella. Tanto a mis hermanos que están aquí como los que nos ven por YouTube y Facebook, bendice sus vidas, los que están en sus hogares. Háblanos, Padre Celestial, háblanos. Queremos, Señor, descubrir las riquezas que hay en tu palabra para nuestra vida. Gracias, Dios, por este tiempo. Señor, ponemos nuestra vida en tus manos, para que tú nos guíes o nos uses para tu gloria y honra. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme, mi hermano, comenzar con una historia. Lo compartí esto en el encuentro de líderes. El gran investigador italiano, Antonio Raimondi, y ustedes recordarán esto por historia, del Perú, que estuvo por nuestro país por el año 1800, al ver las inmensas riquezas que teníamos en ese momento en el Perú, dijo una tremenda verdad sobre nuestro país y que hasta hoy resuena. Él dijo: el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. ¿Recuerdan esa frase, esa oración? El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. ¿Para qué nos estaba queriendo decir con esto Antonio Raimondi? Que teniendo tantas riquezas y recursos naturales el Perú, no lo sabemos aprovechar para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo como país. Pues así como nuestro Perú, ¿no es cierto?, estamos muchos cristianos. Así como el Perú, estamos muchos creyentes. Tenemos tantas riquezas, tantos recursos que Cristo nos ha dado cuando nos unimos a Él, que no los estamos aprovechando para nuestro crecimiento y desarrollo como creyentes. ¿Notas, mi hermano? Muchos cristianos somos unos mendigos sentados en bancos de oro. Padecemos de desnutrición espiritual. Para eso escribió esta carta a los Efesios el apóstol Pablo, para recordarnos a los cristianos acerca de las grandes riquezas, herencias y plenitudes que tenemos en Jesucristo y en su iglesia. Algunos llaman a esta carta el banco de crédito del cristiano. Los bancos humanos no tienen suficiente dinero para prestarnos, pero el banco celestial de Dios no tiene límites, no tiene restricciones. Amén. Debido a esto, ningún cristiano tiene razón para estar arruinado, raquítico, empobrecido en su vida espiritual, teniendo tantas riquezas. Mi hermano, espirituales, no tenemos por qué estar arruinados, empobrecidos en nuestra vida espiritual. Dos de las palabras que más vamos a encontrar en esta carta son las palabras bendiciones y riquezas espirituales en Cristo. Recuerda que el apóstol Pablo escribió esta carta entre los años 60 y 62 después de Cristo. ¿No? La escribió en su primer encarcelamiento en Roma, cuando Pablo termina el capítulo, cuando en el libro de los Hechos
termina el capítulo 28, Pablo está preso en Roma, en una cárcel en Roma. Y allí escribe 4 cartas, entre ellas esta carta a los Efesios. Cuando Pablo escribe el versículo 1, en esta carta, por eso tenemos un pequeño problema, mi hermano. ¿Por qué? Cuando Pablo escribe en el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esta última parte que están en Éfeso no aparece en los manuscritos más antiguos. Tú sabes, mi hermano, que cuando Pablo escribió en un pergamino, y entonces en el pergamino o papiro, él lo escribió a mano. Y lo que uno escribía se malograba, había que hacer una copia, y las copias no se hacen como se hacen hoy, las copias se hacían a mano, había que escribir nuevamente lo que Pablo había escrito y ponerlo en otro papiro, en otro pergamino, ¿no? Y así se hacían copias. Entonces, en las copias más antiguas, más cerca al original, no aparece esa frase en Éfeso. Tú me dirás, pastor, entonces, ¿por qué le pusieron a esta carta la carta a los Efesios? Porque al parecer esta carta fue escrita por Pablo para las iglesias de Asia Menor. Las iglesias que quedaban en el antiguo Turquía. Y entonces, al parecer, la primera iglesia en que se leyó esta carta fue la iglesia de Éfeso. De ahí se leyó en Esmirna, Pérgamo, Tiatira y Sardis. Entonces, por lo que se leyó la carta, en primer lugar a Éfeso, luego un copista, alguien que iba copiando ya posterior, después de varias copias, el copista quiso agregarle a la iglesia, a los que están en Éfeso. Le agregó el copista, pero Pablo no lo colocó, lo agregó el copista. No cambia la carta, pero lo quiso agregar porque como se leyó la primera vez esa carta a los de Éfeso, en Éfeso, entonces por eso le agregaron eso. ¿Me dejé explicar? Amén. Como se leyó, de ahí que esta carta del apóstol Pablo, a través de esta carta, se propuso fortalecer la vida espiritual de muchos cristianos del Asia Menor. Eso es lo que quiso el apóstol Pablo. Y comenzó en la iglesia de Éfeso, luego esta carta continuó leyéndose en las otras iglesias de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis. Al parecer, mucho del paganismo de la época estaba influenciando en los cristianos de origen gentil. Ya para el año 60 después de Cristo, ya se habían convertido a Cristo muchos gentiles, es decir, no judíos. Entonces se habían convertido muchos, pero la influencia pagana sobre sus vidas era mucha. Entonces, estos creyentes, como de repente habían pecado, no se sintieron seguros de su salvación y no se sentían parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y se encontraban perdiendo la batalla frente al enemigo de nuestras almas. Eso suele pasar con muchos creyentes que no andan bien, andan luchando con el pecado y entonces dudan de su salvación. Y al dudar de su salvación, no solo dudan de su salvación, sino que están perdiendo la batalla. Y no se sienten bien en la iglesia, dejan de venir a la iglesia. Bueno, eso estaba pasando con muchos de los cristianos gentiles de aquella época. Pablo
entendió que debía fortalecerlos espiritualmente. Por eso escribe esta carta, la carta a los Efesios, para fortalecer a estos cristianos espiritualmente, estos creyentes, ¿no? Los va a fortalecer en su seguridad de salvación, los va a fortalecer hablándoles de qué es la iglesia, los va a fortalecer hablándoles de la familia, hablándoles del enemigo. No tenemos lucha contra carne y sangre porque se necesitaba fortalecerlos espiritualmente. Pablo comienza esta carta de esta manera, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, noten ahí, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo primero que encontramos en estos dos versículos es el escritor, Pablo. Se presenta con la autoridad de un apóstol. En esa época la palabra, o mejor dicho, la palabra apóstol significa en el griego enviado. Dios escogió a Pablo para edificar su iglesia. Además, no solo a Pablo, escogió a los 12 apóstoles originales y a Matías, Hechos 1:26, quien reemplazó a Judas. Pablo fue el único apóstol adicional que existió gracias a que Cristo se le apareció y lo llamó en el camino a Damasco. ¿Recuerdan? 1 Corintios 15:8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia, Cristo lo tumbó del caballo y se le apareció a Pablo y lo llamó a salvación y lo llamó al apostolado. Pablo fue el último de los apóstoles, ¿no? Que habían visto al Señor Jesús, los verdaderos apóstoles. Ya no hay apóstoles, mi hermano. Ahora el apóstol se le conoce al misionero, se le llama apóstol, enviado. Pero ya no hay apóstoles como en los días de Pablo o como los primeros 12 apóstoles, ya no hay. Aquellos que vieron de cerca al Señor Jesús, ellos recibieron su llamado directamente de Jesús. Nosotros recibimos nuestro llamado directamente de su palabra. Amén. Ya no hay, por eso ya no hay apóstoles, aunque algunos se hacen llamar apóstoles, no, ya no hay ese tipo de apóstoles. Eso es una herejía y eso no está conforme a la palabra, tal como se hacen llamar algunas personas. Y Pablo es el último de los apóstoles. Ahora, él fue constituido apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo no enseñaba ni escribía por su propia autoridad. Fue encomendado por el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por el Padre, nuestro Dios Todopoderoso. Lo segundo que encontramos son los destinatarios a esta carta, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Desde el punto de vista de Dios, todos los creyentes hemos sido hechos santos por Dios. La palabra santo significa separado del pecado y para Dios. Mi hermano, tú recordarás cuando tú y yo no teníamos a Cristo en el corazón, tú y yo estábamos en el reino del pecado, en el reino de la muerte. El pecado nos dominaba. Pero cuando tú y yo nos decidimos por Cristo, Cristo nos traslada a otro reino. Nos traslada al reino de Cristo, al reino de la vida. Somos separados de ese antiguo reino y somos separados del pecado. Posicionalmente ahora somos
santos. Posicionalmente. Estamos en una nueva posición. Los creyentes verdaderos somos santos, separados del reino del pecado y de la muerte. Hemos sido separados para Dios al reino de su amado Hijo. Somos santos posicionalmente. Amén. ¿Debemos crecer en esa santidad? Sí, eso es otra cosa. Lo vamos a ver más adelante. Pero nota, mi hermano, por eso Pablo dice a los santos, ¿no? Aquellos que hemos sido separados del pecado y hecho posesión exclusiva de Dios, somos propiedad de Dios. Desde el punto de vista de los hombres, los creyentes somos fieles porque hemos confiado en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Somos santos porque Dios nos salvó y nos santificó, nos separó del pecado y nos llevó a su reino. Y somos fieles porque hemos confiado en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Amén. ¿Me están siguiendo? ¿Seguro? ¿Notas, mi hermano? Somos santos y fieles. Lo tercero que encontramos es la bendición doble que los cristianos hemos recibido al momento de creer. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La primera bendición que hemos recibido es la gracia. Charis. Dios nos mostró su bondad, su amor y nos dio la salvación sin que nosotros la mereciéramos. Amén. La gracia es simplemente cuando Dios nos da algo que no merecemos. Eso es gracia. Merecíamos la muerte por haber ofendido a Dios, pero por el hecho de haber puesto nuestra fe en su Hijo Jesucristo y en lo que Él hizo en la cruz a favor de nosotros, es que recibimos lo que no merecíamos. ¿Qué recibimos? El perdón de todos nuestros pecados y por ende la salvación de toda condenación eterna. O sea, recibimos lo que no merecíamos, el perdón y la salvación. La segunda bendición que hemos recibido, paz. Irene, es el resultado de habernos reconciliado con Dios. Ahora tenemos paz con Dios, ya no más estamos enemistados con nuestro Creador. Ya no más. Ahora tenemos la paz de Dios en nuestros corazones también. Hemos sido reconciliados con Dios. Así que estamos en paz con el Creador. Pero la misma paz de Dios está en nuestra vida. Amén. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice Filipenses 4:7. Esas dos bendiciones que hemos recibido proceden de Dios nuestro Padre. La gracia y la paz. La paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la hemos recibido de la divinidad. Todo nos viene del cielo. ¿Amén? ¿Amén o no? Dos hermosos regalos, mi hermano, que nosotros hemos recibido cuando fuimos trasladados. ¿Cómo se llama este reino? ¿Cómo se llama este reino donde estábamos antes de conocer a Cristo? El reino del pecado, el reino de la muerte, el reino de Satanás. ¿Cómo se llamaba este reino? Del pecado, de la muerte y de Satanás.
Todos estuvimos allí antes de conocer a Dios. Pero cuando conocimos a Dios fuimos trasladados ¿a qué reino? Al reino de Dios, al reino de la santidad, al reino de la vida. Amén. Aquí hemos recibido gracia y paz. Favor inmerecido. El primer tema que vamos a tocar varios domingos, regalos de Dios para nuestra vida. Más regalos. Si ya habíamos recibido gracia y paz, más regalos. ¿A quién le gusta recibir regalos? A mi nieto le gusta recibir regalos. Cuando yo regreso de viaje, él viene corriendo hacia mí y yo espero que me diga, abuelito, te amo, pero lo primero que me dice es, abuelito, ¿qué me has traído? Porque nos gusta recibir regalos. Más regalos, mira. Lo primero que va a hacer el apóstol Pablo es reforzar la seguridad de salvación de los creyentes, la seguridad de que somos propiedad de Dios, que no tengamos ninguna duda de que estamos unidos a Cristo por toda la eternidad. ¿Cómo lo va a hacer Pablo? Hablándoles de los regalos espirituales que nosotros ya hemos recibido gracias a Cristo Jesús. Pablo les dijo, mira, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mira lo que nos está diciendo este versículo. ¿Qué encontramos en estos primeros versos que nos hablan de los regalos de Dios para nuestra vida? Uno, lo primero que encontramos, gratitud al dador de los regalos. Gratitud. ¿Por qué? Porque Pablo comienza así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice bendito, eulogio. Es una expresión en el griego de gratitud, de bendición, de alabanza a Dios por los regalos que nos ha dado en Cristo. Pablo comienza agradeciendo a Dios, alabando a Dios, adorando a Dios. Pablo comienza exaltando a Dios por lo bueno que Él es. Pablo comienza con Dios, el dador. No con nosotros, los receptores de los regalos. Nosotros aquí no somos los importantes. El importante es Dios. ¿Amén o no? Mira, mi hermano, a veces nosotros cuando oramos, comenzamos con nosotros. Pastor, te pido que me ayudes. 1, 2, 3, 4. La oración no comienza así, hermano. Debemos comenzar con Dios, alabando, honrando a Dios. Adorando a Dios, agradeciéndole a Dios. A Dios se le alaba primero, se le agradece primero. Cuando tú empiezas así a orar, eso nos ayuda a ser menos egoístas, menos nosotros primero. Primero en nuestra adoración va a ser siempre Dios. ¿A qué Dios? Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Al Dios que se encarnó en Cristo. Amén. Comencemos siempre con Dios. Señor, gracias. Señor, te alabo por lo que eres y por lo que has hecho por mí. 2, lo segundo que encontramos aquí, los receptores de los regalos. Pablo comienza adorando, agradeciendo al dador. Ahora los receptores de los regalos. ¿Para quiénes
son estos regalos? ¿El regalo es para todos? No. El apóstol Pablo dice, versículo 3, que nos bendijo. Que nos bendijo. Esa palabra nos se refiere ¿a quién? A los creyentes. Nos. ¿Quiénes son los creyentes? Versículo 1. Los santos y fieles en Cristo Jesús. Todo aquel que ha entregado su vida a Cristo es aquel que ha sido bendecido por Dios. En su gracia prodigiosa, su providencia maravillosa, su plan soberano, Dios ha elegido bendecirnos. Amén. ¿A quiénes? A sus hijos, a los creyentes, los de la fe, dice Gálatas 3:9, son bendecidos. Esos regalos que Dios ha dado han sido dados a todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo. No son regalos para todos. No son regalos para los no creyentes. Son regalos para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es bueno. Amén. Nuestro Dios es bueno. Por eso le agradecemos. Él nos da esos regalos. 3. Lo tercero que encontramos. Los regalos del dador. No son regalos materiales. Mi hermano, hoy en día hay muchos creyentes, entre comillas, pastores, entre comillas, que creen que el mejor regalo que pueden recibir es el regalo material. Eso se llama la teología de la prosperidad. No. Esos regalos son temporales, no sirven. El apóstol Pablo dijo en el versículo 3 que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Son bendiciones espirituales. Son regalos espirituales. Nota que no son regalos que Dios nos va a dar. Son bendiciones que ya Dios nos ha dado. Amén. Son regalos que ya Dios nos ha dado. A veces nosotros oramos, Señor, dame más amor. Pero ¿cómo podemos pedir más amor si ya Dios nos ha dado de su amor? Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros no debemos pedirle a Dios algo que ya Dios nos ha dado, ya nos dio de su amor por el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Ejercitar ese amor. Dando amor, ejercitamos ese amor. Poniéndolo en uso, en práctica. No es que Dios no quiera darnos más amor, no, sino que debemos entender que Él ya nos lo dio. No te puede dar más de lo que ya te dio. No te puede dar gracia si ya te dio la gracia. Dios, dice el versículo 3, ya nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿De dónde vinieron estos regalos? Estas bendiciones vienen de los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual está en el Señor Jesús. ¿Amén o no? Está en Cristo. Si hay algo que todos debemos entender es que las riquezas de Cristo son nuestras riquezas.
Al estar unidos a Cristo, mi hermano, las riquezas de Cristo son nuestras riquezas. Los recursos de Cristo son nuestros recursos. La justicia de Cristo es nuestra justicia. El poder de Cristo es nuestro poder. Sus regalos son nuestros regalos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Todo se lo merece Cristo. De verdad. Por eso, mi hermano, yo les digo, tenemos que permanecer en Cristo. En Cristo lo tenemos todo. Todo está en Cristo. Desde el momento que nos unimos a Cristo, hemos recibido esas bendiciones espirituales. 4. El primer regalo. ¿Cuál es la primera bendición espiritual que hemos recibido? Nuestra elección. Mira, mi hermano, Pablo dice en el versículo 4, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mira el primer regalo. Nos escogió en Cristo. Nos eligió en Cristo. Si hay algo que debe hacer rebosar nuestro corazón de gratitud, es el hecho de que Dios nos eligió para salvación antes que Dios creara todo. Antes que Dios te creara a ti y a mí, ya tú y yo habíamos sido elegidos para salvación. Hermano, ¿entra eso en tu mente? Mi amigo, quizás tú no lo entiendas, pero los creyentes debemos entenderlo. Los verdaderos hijos de Dios. No habíamos nacido. No existía nada de nosotros. Pero ya Dios en la eternidad te eligió a ti y a mí para salvarnos. Fue una elección soberana. No fue una elección por algún mérito que Dios viera en nosotros, por la sencilla razón de que ya no existíamos. Así que, ¿qué pudo haber visto Cristo en nosotros si no existíamos? Nada. No habíamos sido creados cuando Dios tomó la decisión de elegirnos para salvarnos. ¿Qué significa que Dios nos escogió en Él? Significa que nos escogió en Cristo. Es decir, cuando Dios nos salvó, nos unió a Cristo por toda la eternidad. Mi hermano, tú y yo podemos decir, ¿no es cierto? Pero pastor, yo creí en Cristo. Yo puedo decir, pero yo creí en Cristo el 11 de noviembre del año 79. Ese día yo le entregué mi vida a Cristo. Sí, pero si tú, Fernando, le entregaste tu vida a Cristo el 11 de noviembre del año 79, fue porque ya Dios te había elegido para salvarte, ya te había unido a Cristo en la eternidad. ¿Notas, mi hermano? En la eternidad ya Dios nos había unido a Jesús. Justamente yo elegí
recibir a Cristo porque ya Dios me había elegido primero. ¿Amén o no? No hay mérito en mí. Yo pensé que había algún mérito en mí. Dije, ay, qué lindo, yo me decidí por Cristo. No, yo me decidí por Cristo porque Cristo ya se había decidido por mí. Sí, es cierto, elegimos creer en Cristo hoy porque ya Dios nos había elegido a ti y a mí en la eternidad. Pero nuestra salvación no descansa en el mérito personal de nuestra fe en Cristo. Aún nuestra fe, mi hermano, tú puedes decir, pastor, yo puse mi fe en Cristo, pero esa fe no era tuya, esa fe Dios te la dio. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, la fe no era de ustedes, pues es un don de Dios. Aún la fe era un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Es cierto que cuando escuchamos el Evangelio, respondimos con fe, aparentemente sin ninguna clase de coacción divina. Fuimos nosotros los que creímos. Dios no creyó por nosotros. Fue una acción en plena libertad. La soberanía de Dios no neutraliza la responsabilidad del hombre. Pero después de la conversión, descubrimos que Dios había activado en nosotros, Filipenses 2:13, el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Dios, yo le entregué mi vida a Cristo el 11 de noviembre del año 79. Pero luego descubrí, aunque fue una elección mía, ¿no?, en plena libertad, después descubrí que si yo elegía a Dios es porque Dios ya me había elegido a mí en la eternidad. Ya me había unido a Cristo en la eternidad. Porque yo no hubiera podido elegir a Cristo sin Cristo. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, separado de Dios. Y la elección es una bendición de Dios, además está en toda la Biblia. Dios eligió a Abraham, Dios eligió a Jacob, Dios eligió a Israel. Dios dijo, mi pueblo, mi escogido, este pueblo he creado para mí. Esta misma elección se ve en la iglesia. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aún la iglesia había sido escogida, somos escogidos. ¿Con qué propósito fuimos escogidos? Versículo 4. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. ¿Están acá todavía? Miren, recordemos. Cuando estábamos aquí, ¿en qué reino estábamos? Del pecado, de la muerte y Satanás. Al unirnos a Cristo, Dios, al decidirnos por Cristo, nosotros fuimos trasladados a otro reino. Al reino de Dios, al reino de la vida y al reino de la
santidad. Fuimos separados del pecado y separados para Dios. Aquí somos santos, pero todavía no hemos sido separados totalmente del pecado. En este reino aún debemos crecer en la santidad. ¿Qué significa crecer en santidad? Significa ir separándonos día a día del pecado hasta que lleguemos a ser perfectos. ¿Algún día estaremos separados totalmente del pecado? Sí, cuando estemos en la presencia de Dios. Ahora, ¿quién nos separa del pecado? Nos va separando día a día del pecado. El Espíritu Santo. ¿Cuál es mi responsabilidad? Permanecer en Cristo. Mi tarea es mantenerme cerca de Cristo por medio del estudio de la palabra, la oración, el ayuno, las disciplinas espirituales. Permanezco en Cristo y Cristo me va transformando, me va cambiando a su imagen. Cada día yo me voy a ir pareciendo más a Cristo. Cada día voy a ser más santo. ¿Amén o no? ¿Dónde debo permanecer? En Cristo, aquí en este reino, luchando, batallando con Cristo contra el pecado. ¿Amén? Qué lindo, mi hermano, que si tú y yo nos decidimos por Cristo, es porque en la eternidad ya Dios nos había unido a Cristo cuando nos eligió para salvación. Amén. ¡Qué bendición! Si Dios no hubiera hecho eso, tú ni yo hubiéramos podido ser salvos. Así que gracias Dios, gracias. La salvación pertenece a Dios. ¿Amén o no? Dale un fuerte aplauso al Señor. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.